Capítulo 50. Anteriormente, el señor Bennet había querido muchas veces ahorrar una cierta cantidad anual para mejorar el caudal de sus hijas y de su mujer, si ésta le sobrevivía, en vez de gastar todos sus ingresos. Y ahora se arrepentía de no haberlo hecho. Esto le habría evitado a Lydia endeudarse con su tío por lo que ahora tenía que hacer por ella, tanto en lo referente a la honra como al dinero. Habría podido darse además el gusto de tentar a cualquiera de los más brillantes jóvenes de Gran Bretaña a casarse con ella. Estaba seriamente consternado de que por un asunto que tan pocas ventajas ofrecía para nadie, su cuñado tuviese que hacer tantos sacrificios, y quería averiguar el importe de su donativo, a fin de devolvérselo cuanto le fuera posible. En los primeros tiempos del matrimonio del señor Bennet, se consideró que no había ninguna necesidad de hacer economía, pues se daba por descontado que nacería un hijo varón y que éste heredaría la hacienda al llegar a la edad conveniente, con lo que la viuda y las hijas quedarían aseguradas. Pero vinieron al mundo sucesivamente 5 hijas y el varón no aparecía. Años después del nacimiento de Lydia, la señora Bennet creía aún que llegaría el heredero, pero al fin se dio ya por vencida. Ahora era demasiado tarde para ahorrar. La señora Bennet no tenía ninguna aptitud para la economía, y el amor de su marido a la independencia fue lo único que impidió que se excediesen en sus gastos. En las capitulaciones matrimoniales había 5.000 libras aseguradas para la señora Bennet y sus hijas, pero la distribución dependía de la voluntad de los padres. Por fin, este punto iba a decidirse en lo referente a Lydia, y el señor Bennet no vaciló en acceder a lo propuesto. En términos de gratitud por la bondad de su cuñado, aunque expresados muy concisamente, confió al papel su aprobación a todo lo hecho y su deseo de cumplir los compromisos contraídos en su nombre. Nunca hubiera creído que Wickham consintiese en casarse con Lydia a costa de tan pocos inconvenientes como los que resultaban de aquel arreglo. 10 libras anuales era lo máximo que iba a perder al dar las 100 que debía entregarles, pues entre los gastos ordinarios fijos, el dinero suelto que le daba Lydia y los continuos regalos en metálico que le hacía su madre, se iba en Lydia poco menos que aquella suma. Otra de las cosas que le sorprendieron gratamente fue que todo se hiciera con tan insignificante molestia para él, pues su principal deseo era siempre que le dejasen tranquilo. Pasado el primer arranque de ira que le motivó buscar a su hija, volvió, como era de esperar, a su habitual indolencia. Despachó pronto la carta. Eso sí, tardaba en emprender las cosas, pero era rápido en ejecutarlas. En la carta pedía más detalles acerca de lo que le adeudaba a su cuñado, pero estaba demasiado resentido con Lydia para enviarle ningún mensaje. Las buenas nuevas se extendieron rápidamente por la casa y con proporcional prontitud por la vecindad. Cierto que hubiera dado más que hablar que Lydia Bennet hubiese venido a la ciudad, y que habría sido mejor aún si la hubiesen recluido en alguna granja distante. Pero ya había bastante que charlar sobre su matrimonio y los bien intencionados deseos de que fuese feliz que antes habían expresado las malévolas viejas de Meryton. No perdieron más que un poco de su viveza en este cambio de circunstancias, pues con semejante marido se daba por segura la desgracia de Lydia. Hacía 15 días que la señora Bennet no bajaba de sus habitaciones, pero a fin de solemnizar tan faustos acontecimientos, volvió a ocupar radiante su sitio a la cabecera de la mesa. En su triunfo no había el más mínimo sentimiento de vergüenza. El matrimonio de una hija, que constituyó el principal de sus anhelos desde que Jane tuvo 16 años, iba ahora a realizarse. No pensaba ni hablaba más que de bodas elegantes, muselinas finas, nuevos criados y nuevos carruajes. Estaba ocupadísima buscando en la vecindad una casa conveniente para la pareja, y sin saber ni considerar cuáles serían sus ingresos, rechazó muchas por falta de amplitud o de suntuosidad. Hyde Park, decía, iría muy bien si los Gouldings lo dejasen, o la casa de Stoke, si el salón fuese mayor. Pero Ashworth está demasiado lejos. Yo no podría resistir que viviese a 10 millas de distancia. En cuanto a la quinta de Purvis, los áticos son horribles. Su marido la dejaba hablar sin interrumpirla, mientras los criados estaban delante, pero cuando se marcharon le dijo: «Señora Bennet,
Antes de tomar ninguna de esas casas o todas ellas para tu hija, vamos a dejar las cosas claras. Hay en esta vecindad una casa donde nunca serán admitidos. No animaré el impudor de ninguno de los dos recibiéndolos en Lombard. A esta declaración siguió una larga disputa, pero el señor Bennet se mantuvo firme. Se pasó de este punto a otro, y la señora Bennet vio con horror y asombro que su marido no quería adelantar ni una guinea para comprar el traje de novia a su hija. Aseguró que no recibiría de él ninguna prueba de afecto en lo que a ese tema se refería. La señora Bennet no podía comprenderlo. Era superior a las posibilidades de su imaginación que el rencor de su marido llegase hasta el punto de negar a su hija un privilegio sin el cual su matrimonio apenas parecería válido. Era más sensible a la desgracia de que su hija no tuviese vestido de novia que ponerse que a la vergüenza de que se hubiese fugado y hubiese vivido con Wickham 15 días antes de que la boda se celebrara. Elizabeth se arrepentía más que nunca de haber comunicado a Darcy, empujada por el dolor del momento, la acción de su hermana, pues, ya que la boda iba a cubrir el escándalo de la fuga, era de suponer que los ingratos preliminares serían ocultados a todos los que podían ignorarlos. No temía la indiscreción de Darcy. Pocas personas le inspiraban más confianza que él, pero le mortificaba que supiese la flaqueza de su hermana. Y no por el temor que le acarrease a ella ningún perjuicio, porque de todos modos el abismo que parecía mediar entre ambos era invencible. Aunque el matrimonio de Lydia se hubiese arreglado de la manera más honrosa, no se podía suponer que Darcy quisiera emparentar con una familia que, a todos los demás reparos, iba a añadir ahora la alianza más íntima con el hombre que con tanta justicia Darcy despreciaba. Ante una cosa así era natural que Darcy retrocediera. El deseo de ganarse el afecto de Elizabeth que ésta había adivinado en él en Derbyshire no podía sobrevivir a semejante golpe. Elizabeth se sentía humillada, entristecida y llena de vagos remordimientos. Ansiaba su cariño cuando ya no podía esperar obtenerlo. Quería saber de él cuando ya no había la más mínima oportunidad de tener noticias suyas. Estaba convencida de que habría podido ser feliz con él cuando era probable que no se volvieran a ver. ¡Qué triunfo para él!, pensaba, si supiera que las proposiciones que deseché con tanto orgullo hace solo 4 meses, las recibiría ahora encantada. No dudaba que era generoso como el que más, pero mientras viviese, aquello tenía que constituir para él un triunfo. Empezó entonces a comprender que Darcy era, exactamente, por su modo de ser y su talento, el hombre que más le habría convenido. El entendimiento y el carácter de Darcy, aunque no semejantes a los suyos, habrían colmado todos sus deseos. Su unión habría sido ventajosa para ambos. Con la soltura y la viveza de ella, el temperamento de él se habría suavizado y habrían mejorado sus modales. Y el juicio, la cultura y el conocimiento del mundo que él poseía le habrían reportado a ella importantes beneficios. Pero ese matrimonio ideal ya no podría dar una lección a las admiradoras multitudes de lo que era la felicidad conyugal. La unión que iba a efectuarse en la familia de Elizabeth era muy diferente y excluía la posibilidad de la primera. No podían imaginar cómo se las arreglarían Wickham y Lydia para vivir con una pasable independencia, pero no le era difícil conjeturar lo poco estable que habría de ser la felicidad de una pareja unida, únicamente porque sus pasiones eran más fuertes que su virtud. El señor Gardiner no tardó en volver a escribir a su cuñado. Contestaba brevemente al agradecimiento del señor Bennet, diciendo que su mayor deseo era contribuir al bienestar de toda su familia, y terminaba rogando que no se volviese a hablar del tema. El principal objeto de la carta era informarle de que Wickham había resuelto abandonar el regimiento. Tenía muchas ganas de que lo hiciese, añadía, cuando ultimamos el matrimonio, y creo que convendrás conmigo en que su salida de ese cuerpo es altamente provechosa tanto para él como para mi sobrina. La intención del señor Wickham es entrar en el ejército regular, y entre sus antiguos amigos hay quien puede y quiere ayudarle a conseguirlo. Se le ha prometido el grado de alférez en el regimiento del general X, actualmente acuartelado en el norte. Es mucho mejor que se aleje de esta parte del reino. Él promete firmemente, y espero que así sea, que hallándose entre otras gentes ante las cuales no deberán desacreditarse,
Los dos serán más prudentes. He escrito al coronel Forster participándole en nuestros arreglos y suplicándole que diga a los diversos acreedores del señor Wickham en Brighton y sus alrededores que se les pagará inmediatamente, bajo mi responsabilidad. ¿Te importaría tomarte la molestia de dar las mismas seguridades a los acreedores de Meryton, de los que te mando una lista de acuerdo con el señor Wickham? Nos ha confesado todas sus deudas, y espero al menos que en esto no nos haya engañado. Haggerstone tiene ya instrucciones, y dentro de una semana estará todo listo. Entonces el señor Wickham se incorporará a su regimiento, a no ser que primero se le invite a ir a Lombard, pues me dice mi mujer que Lidia tiene muchos deseos de veros a todos antes de dejar el sur. Está muy bien, y os ruega sumisamente que os acordéis de ella, su madre y tú. Tuyo, Gardiner. El señor Bennet y sus hijas comprendieron las ventajas de que Wickham saliese de la guarnición del condado tan claramente como el señor Gardiner. Pero la señora Bennet no estaba tan satisfecha como ellos. Le disgustaba mucho que Lidia se estableciese en el norte, precisamente cuando ella esperaba con placer y con orgullo disfrutar de su compañía, pues no había renunciado a su ilusión de que residiera en Hertfordshire. Y además, era una lástima que Lidia se separase de un regimiento donde todos la conocían y donde tenía tantos admiradores. Quiere tanto a la señora Forster que le será muy duro abandonarla. Y además, hay varios muchachos que le gustan. Puede que los oficiales del regimiento del general no sean tan simpáticos. La súplica, pues como tal había de considerarse de su hija de ser admitida de nuevo en la familia antes de partir para el norte, fue al principio rotundamente denegada. Pero Jane y Elizabeth, por los sentimientos y por el porvenir de su hermana, deseaban que notificase su matrimonio a sus padres en persona, e insistieron con tal interés, suavidad y dulzura en que el señor Bennet accediese a recibirles a ella y a su marido en Lombard después de la boda, que le convencieron. De modo que la señora Bennet tuvo la satisfacción de saber que podrían presentar a la vecindad a su hija casada antes de que fuese desterrada al norte. En consecuencia, cuando el señor Bennet volvió a escribir a su cuñado, le dio permiso para que la pareja viniese y se determinó que al acabar la ceremonia saldrían para Lombard. Elizabeth se quejó de que Wickham aceptase este plan, y si se hubiese guiado solo por sus propios deseos, Wickham sería para ella la última persona con quien querría encontrarse.